Pero bueno, lo que está claro es este jugadón que se mandó Darwin. Eso sí que está clarísimo. ¿Qué jugadón? Este jugadón define lo que fue el partido de Darwin Núñez. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día por supuesto de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y nos encontramos con uno de los últimos partidos de la noche. Estamos hablando del enfrentamiento entre Uruguay y Brasil. Sepan disculpar la hora, sepan disculpar que no lo pudimos subir al instante nada más, pero se superponen muchos partidos y ojalá algún día Conmebol escuche o FIFA o el que organiza el horario y meta un partido cada 1 hora y media para que podamos ver todos los partidos sin tener que andar salteando entre uno y otro porque son al mismo horario o porque se juega media hora después nada más. Estaría buenísimo la verdad que dejen al espectador ver todos los partidos, esa es la realidad. Porque de repente estás viendo un Ecuador-Colombia y estás viendo también un Uruguay-Brasil y no sabes a qué partido mirar, esa es la realidad. Pero bueno, Uruguay termina ganando 2-0, un partidazo. Señoras y señores, masterclass de Marcelo Bielsa. Masterclass, no me importa que me digan que Brasil está jugando mal, que Brasil está pasando por un mal momento. Digan lo que digan, hoy Uruguay le rompió un invicto a Brasil histórico. Después de 14 años, Brasil volvió a sumar un punto sobre 6 posibles. Después de 14 años. Así que imagínense la racha que rompió Uruguay el día de hoy ganando 2-0. Un partido en el que tan solo lo dejó patear 2 veces al arco a Brasil. Así que imagínense lo que son las cosas. La jugada más peligrosa de Brasil llegó a través de un tiro libre. Sigan imaginándolo. Simplemente eso voy a decir y vamos a analizar y vamos a reaccionar juntos, por supuesto, al partido de la mano del resumen de 1001 Fuchibol, que les voy a dejar en la descripción el canal para que vayan a visitarlo. Y ahora sí, por supuesto, voy a poner un poquitito de volumen y le voy a dar play al resumen del partido porque quiero que disfrutemos juntos un poco del partido. La verdad es que lo fui mirando a tramos, vi los goles, por supuesto, pero estaba más pendiente de Ecuador-Colombia porque encima hubo un penal que pateó Luis Díaz. O sea, estaban entretenidos los dos, pero estuve más pendiente del de Ecuador-Colombia y entonces quiero ver más de las jugadas que quizás me fui perdiendo. Así que por lo poco que vi el partido entre Uruguay y Brasil, yo creo que Uruguay fue justo vencedor del partido, mereció llevarse los 3 puntos, mereció quedarse con los 3 puntos y yo por lo menos desde mi punto de vista siento que salieron 11 gladiadores a la cancha. Obviamente que se ve una impronta que quiere poner Marcelo Bielsa en cancha, que es el estilo de juego característico de él. Pero está claro que en 2 dobles fechas eliminatorias no vamos a poder ver la mejor versión de Uruguay. Y así todo, sin ver la mejor versión, Uruguay juega bien y Uruguay gana. Y también Uruguay está acostumbrado a estar con resultados adversos, por ejemplo. Porque Uruguay, recordemos que viene de jugar con Colombia, un partido que iba perdiendo y lo empata 2-2. En estos momentos, bueno, le ganó a Brasil un partidazo 2-0. Así que la garra charrúa volvió a su mejor versión, podemos decir tranquilamente. Está lejos de encontrar todavía la identidad de juego, pero está claro que de a poquito va mejorando y volvió a tener esa garra característica que tiene Uruguay. Ese ímpetu de llevarte puesto, quizás no jugando bien, pero te lleva puesto igual. Eso que había perdido, bueno, de local lo tiene siempre porque le ganó a Chile muy bien y fácil, le ganó a Uruguay muy bien, no voy a decir fácil, pero le ganó muy bien. Y otra cosa que hay que decir es que Brasil obviamente está pasando por un momento horrible a nivel futbolístico y a nivel individual también. Se nota que están muy bajas las individualidades y que no se encuentran dentro de la cancha. Hoy encima se lesiona Neymar, así que nada, muchas cosas para rever por parte de Brasil. Y por otra parte también quiero decirles que Uruguay ha jugado muy bien, porque fíjense que en esta pelota, por ejemplo, el primero que defiende la pelota es el encargado de volver y sacársela al delantero de Brasil. No sé si me entienden a lo que me estoy refiriendo. Lo que digo es que el primero que está defendiendo lo pasan y enseguida vuelve. O sea, los relevos constantes que está teniendo Uruguay son tremendos. Así que hay que tenerlo en cuenta eso también. Pero bueno, vamos a analizar un poco más también en profundidad algunas cuestiones que quiero decir. Que por ejemplo Darwin Núñez jugó un partidazo, que me parece que hoy en día es uno de los mejores delanteros a nivel sudamericano y que merece tener ese nombre. Y bueno, y obviamente el buen presente que está teniendo en el Liverpool lo está trasladando a la selección uruguaya. Hoy fue vital. ¿Por
qué? Porque marca un gol, porque da una asistencia, porque se la pasó bajando a defender, porque se la pasó fajándose con los dos centrales y en ningún momento se lo vio achicado, se lo vio flojo, siempre agrandándose ante la adversidad y siempre estando a pie y a disposición de lo que requiere el equipo. Acá estamos viendo el jugadón que se mandaron por la banda izquierda, creo que fue Pelistri, ¿no? Y después, no, Maximiliano Araujo, verdad, perdón, me equivoqué. Pelistri de la otra banda. Maximiliano Araujo se manda un jugadón por la banda izquierda y el centro que tira es espectacular y el golazo que mete Darwin mucho mejor. Una definición exquisita, definición de 9, definición de killer, definición de goleador y bueno, 1-0 por Uruguay, más que merecido en el minuto 43 que ponía el 1-0 y como les digo, muy combativo fue el partido. Es lógico que en este tipo de partidos Uruguay se agranda y Uruguay quiere quizás equilibrar la balanza, porque la diferencia de jerarquía se nota dentro de la cancha. Ustedes saben que Uruguay está en un proceso de reestructuración, de reconstruir la selección, y quizás en cuanto a jerarquía Brasil pueda tener más, pero Uruguay con las ganas, con el ímpetu y con el ir en busca de más, termina equilibrando las cosas. Y bueno, y acá estamos viendo, como les dije, Darwin jugando un auténtico partidazo. El primer tiempo corrió para todos lados, fue, vino, y terminó redondeando un excelente partido. Después en el segundo tiempo, cuando da una asistencia, cuando le da la asistencia a Nico de la Cruz, que es otro de los chicos que también está pasando por un excelente momento. Otro de los que no quiero dejar afuera en este gran partido fue Rochet, porque si bien es cierto que Uruguay permitió solo 3 disparos al arco de parte de Brasil, en esos 3 disparos vos necesitas tener un arquero que te rinda y un arquero que te salve cuando lo necesitas. Y bueno, hoy en día Rochet estuvo bien parado bajo los 3 palos, estuvo bien desde los pies y nada. Simplemente eso, es tener un arquero con personalidad que te vaya acomodando. Es difícil estar en los pies de Muslera, entrar, mejor dicho, en los zapatos de Muslera, y Rochet lo ha hecho muy bien en este último tiempo que ha empezado a ser titular. Así que, me refiero a este último tiempo, estos últimos años, porque hace un montón que Rochet es titular, pero bueno, lo que me refería es que era difícil suplantar y reemplazar a un arquero tan bueno como fue Muslera en la selección uruguaya, pero lo ha hecho muy bien Rochet. Y acá estamos viendo la más clara, podemos decir, de Brasil, que fue un bombazo de Rodrigo, un tiro libre exquisito también, y acá te das cuenta la jerarquía que tiene Brasil, que te puede marcar la diferencia en un tiro libre, pero bueno, lo que está claro es este jugadón que se mandó Darwin. Eso sí que está clarísimo. ¡Qué jugadón! Este jugadón define lo que fue el partido de Darwin Núñez. Rodeado de 3 defensores, se da media vuelta y le tira un centro al pie a De la Cruz. Yo no entiendo cómo carajo pasó ahí. No entiendo cómo carajo pasó esa pelota. La tiró... esperen, que el muchacho quiere hacernos una publicidad, disculpen. 1001 Fuchibol, como les digo. No entiendo, sigo sin entenderlo todavía, no lo entiendo cómo carajo hizo. Pisó la pelota, la pasó por atrás, salió del otro lado, tiró el centro al medio. ¿Cómo sabía que De la Cruz estaba ahí? Bueno, en fin, un jugadón que se mandó Darwin, y para mí ese golazo es el mejor hasta el momento de lo que fue esta fecha 4 de eliminatorias, porque todo lo que significó ese gol y además todo lo que hizo ahí Darwin Núñez me parece que merece estar en el top. Y dicho esto, bueno, terminamos acá con el video. Sudamericanos, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Como les digo, tienen todos los resúmenes en el canal para ir a disfrutarlos. Los invito a que se suscriban, que tienen una campanita. Y bueno, y arriba Uruguay nomás vos. Vamos los charrúas. Chau, chau.